Es un gusto para mí presentar a Andrés Camus, quien será facilitador de la certificación Team Building Experience. Andrés es director ejecutivo en Management, mentor ejecutivo, Master Trainer en Neurolingüística, coach ejecutivo y team coach, trainer en neuroventas, certificado por Jürgen Clark. Andrés, es un gusto para nosotros tenerte. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias a todos, gracias por estar acá también. Encantado de poder compartir este momento con ustedes y además seguir compartiendo experiencias desde tan lejos y tan cerca que podemos traspasar parte de lo que sabemos y parte de nuestra experiencia para seguir creciendo. Entrando ya un poco más en materia, me parecieron estos 4 niveles de aprendizaje que han sido los que han sido el eje conductor de lo que hemos hecho durante todos estos años, y que es lo que está definido por Howard Gardner, de pasar desde la incompetencia inconsciente, es decir, que somos personas naturales que no necesariamente sabemos acerca de algo, a un nivel de incompetencia consciente, es decir, saber que no sé eso que estoy experimentando, para luego pasar a un nivel de competencia consciente, que sé que puedo aprenderlo si genero constancia en el proceso, para llegar a un nivel de competencia inconsciente que básicamente es hacerlo sin pensarlo. Nuestros clientes en general están, diría yo, en los 3 primeros niveles, en un nivel de incompetencia inconsciente, y pasan a vivir una experiencia con nosotros donde pueden desarrollar un mayor nivel de competencia y un mayor nivel de conciencia en el proceso de aprendizaje a partir de lo que nosotros propongamos o que queramos realizar con ellos, o que sus áreas directivas quieran desarrollar en el equipo específico. Y eso es muy interesante porque, en definitiva, cuando la persona vive una experiencia con nosotros, puede pasar los dos primeros niveles, el de incompetencia inconsciente y el de incompetencia consciente, los puede pasar muy rápido. Y ahí se rompen montones de paradigmas que tienen que ver con el no poder, o el paradigma, lo que yo denomino el paradigma de lo imposible, es decir, ver desafíos o ver experiencias que parecen realmente imposibles para ellos, pero que se vuelven posibles a partir del proceso que nosotros diseñemos para ellos, que los deja en un nivel de, digamos, competencia consciente, es decir, sé que si puedo aprender esto, lo puedo lograr. A partir de eso, y ahí hay una analogía que es importante con lo que ellos hacen, es que cuando uno establece esa analogía entre la experiencia del team building y su trabajo, es que se dan cuenta que si ellos decodifican sus procesos de trabajo a sistemas un poquito más integrales, pueden desarrollar cualquier proyecto, cualquier desafío. ¿Por qué esto? Porque básicamente una de las cosas que nunca tenemos que perder es que el team building necesita tener una visión sistémica. Yo he definido estas cuatro dimensiones de intervención, donde por una parte está los contenidos temáticos, es decir, cuáles son los conceptos que necesita tratarse en el team building. Segundo, cuál es la transferencia que esto va a tener, es decir, cuál va a ser la aplicación práctica que va a tener en terreno. Tercero, cuáles son los desafíos que vamos a diseñar como experiencia, que sean coherentes con esos contenidos temáticos. Y por último, cuál va a ser el reencuadre, es decir, cuál va a ser el análisis y la reflexión de aprendizaje que esta experiencia de team building necesita para que tenga un desarrollo mucho más integral y no se quede solamente en realizar una actividad. Hoy día, imagínense, han pasado ya más de 30 años del desarrollo de los programas de trabajo en equipo, así en un nivel de desarrollo importante, y todavía tenemos clientes y consultoras que venden actividades de trabajo para grupos de trabajo, cuando desde nuestra visión al menos, el team building tiene una condición mucho más estructural que necesitamos aprender y necesitamos desarrollar para que la realización de esa experiencia sea realmente una experiencia de aprendizaje. A partir de eso, lo que vamos a ver hoy día son estos 5 pasos que tienen que ver con las distintas partes y estructuras del proceso de diseño de un programa de team building.
y que son la parte básica de un modelo un poco más elaborado, que es el modelo STEP Pro, que está dentro de la estructura, de hecho pasa a participar en el proceso en el paso 4, de manera de poder acceder a otro nivel de preguntas y de reflexiones. Esto lo vamos a ir pasando más en detalle hacia adelante, ahora vamos a hacer un resumen. Básicamente el paso 1 es poder entender qué es el team building, cuál es el concepto que nosotros vamos a manejar, cuál es el concepto que va a manejar nuestro cliente, porque en el mercado, y al menos desde nuestra experiencia, existen distinciones en la conceptualización de qué es efectivamente un team building. Si el team building solamente es la actividad, si el team building es una jornada de trabajo específica que no necesariamente tiene objetivos comunes, si el team building es una actividad que se desarrolla como un paseo de fin de año, si el team building efectivamente forma parte de un proceso de desarrollo y de aprendizaje que la organización está teniendo y que necesita o requiere de un seguimiento posterior, o simplemente muchas veces algunos clientes le llaman team building a tener una actividad de camaradería donde la gente va a recrearse y a divertirse. Porque en definitiva el éxito o el fracaso de un programa de team building está en identificar claramente cuál es el encargo, cuál es el pedido. A partir de eso viene el segundo paso, que es el cliente, es decir, entender cómo es tu cliente y cuáles son sus características. El tercer paso, cuáles son los contenidos que están detrás asociados a la experiencia que ellos necesitan vivir. En el paso 4 ya viene el diseño propiamente tal del programa que quieres ejecutar y cuáles son los modelos de aprendizaje que van a estar detrás de ese programa para finalmente llegar a la ejecución, es decir, dónde lo vas a hacer, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y ahí vamos a ir avanzando en cada uno de los pasos. ¿Por qué el paso 1 es entender qué es el team building? Porque dependiendo del tipo de cliente que uno tiene, es necesario establecer qué tipo de actividad es la que uno va a desarrollar. Y aquí por eso tengo estos dos ejemplos, que es claramente desde nuestra experiencia. Yo me formé en la experiencia de montaña, por lo tanto, para mí un team building era en la montaña, siempre fue en la montaña. Siempre fue con cuerdas, con arneses, con cascos, piolet, una cosa muy técnica. Y hoy día, con la misma experiencia que hemos desarrollado en los últimos años, uno puede entender que una experiencia de team building puede estar dada por hacer estructuras con espagueti, con tallarines y plasticina, como lo que aparece en la foto. Por lo tanto, si se fijan, dentro de ese abanico de posibilidades, hay infinitas soluciones para nuestros clientes. Y de alguna forma, por una parte está lo que el cliente necesita, y por otra parte está lo que nosotros queremos desarrollar como procesos de trabajo. En particular, en mi experiencia, tuve la oportunidad de trabajar más de 15 años haciendo programas al aire libre, viajando por toda Sudamérica, desarrollando distintos tipos de programas en distintos entornos naturales, en la montaña, en el mar, en la selva, en Patagonia. Y eso evidentemente que define una manera de entender esos procesos de trabajo y de cómo el cliente recoge sus aprendizajes también. Y que, ojo, no es tan diferente, desde la experiencia sí lo es, pero no es tan diferente desde el aprendizaje a lo que uno podría conversar o reflexionar a partir de una construcción con tallarines en un salón qué sé yo, a 18 grados de temperatura en un centro de eventos. Por lo tanto, y aquí hay anécdotas que son importantes. Muchas veces, y les decía al principio, el éxito o el fracaso de un programa de team building está en la identificación del pedido. Es decir, ¿qué es aquello que el cliente realmente necesita y quiere? Para poder definir qué tipo de programa es que le vamos a entregar. Y ahí yo, básicamente, también definí 4 tipos de programas, entre los que están los programas que son más competitivos, donde los equipos pueden trabajar en conjunto y no necesariamente desarrollan una actividad en común. Los programas de team building que son de carácter creativo, donde ellos tienen que generar cosas a partir de materiales muy básicos. Programas de team building de entretención, que básicamente está
basado en programas de incentivo para que la gente se sienta mejor, o equipos que han, qué sé yo, tenido una alta dosis emocional o de estrés, que necesitan de alguna forma salir de su entorno de trabajo para vivir otro tipo de experiencia y que no necesariamente están detrás con un marco metodológico de aprendizaje que es más riguroso, sino que tiene una cosa más de liberación de energía, de relajo, de pasarla bien. Y por último están los que a mí más me gustan, que son los de desarrollo, que es donde principalmente está la necesidad de desarrollar ciertas habilidades y competencias en los líderes estratégicos o en los equipos naturales que participan de nuestros programas. Por lo tanto, este paso número 1 es fundamental para poder entender los pasos que siguen. Y que también define, y ahí yo quiero ir haciendo como un paralelo entre aquello que el cliente está solicitando y aquello que uno quiere desarrollar como parte de su proceso de trabajo en los programas de team building. Yo tengo consultoras amigas, por ejemplo, que solo realizan programas de team building con piezas de Lego y no hacen nada de lo que nosotros sí hacemos. Nosotros en particular, y ahí hay una condición interesante con lo que está ocurriendo hoy día a nivel global, diría yo, y es que la tecnología está trayendo de la mano a que los programas de team building también tengan una componente tecnológica importante. Y de alguna forma nuestra filosofía está otorgada en una dimensión un poco distinta, donde consideramos que eso sí es parte de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en el día a día, es decir, esta incorporación de la tecnología a la vida diaria. No obstante, pensamos que la jornada o los programas de team building están orientados más a una reconexión a nivel personal y a una reconexión a nivel de las personas, es decir, de las relaciones que hay dentro del equipo. Y en ese sentido, todas nuestras experiencias y actividades están mucho más orientadas al nivel emocional y a nivel corporal, y menos al nivel mental, que es a lo que más estamos acostumbrados en el trabajo. El segundo paso tiene que ver con nuestro cliente, y ahí parto diciendo, que el cliente muchas veces no sabe lo que quiere, porque básicamente nadie le ha hecho la pregunta de qué es aquello que quiere desarrollar. Por lo tanto, por una parte, necesitamos entender a nuestro cliente en todas sus dimensiones. Incluso, y aquí aparece un poco más destacado, poder hacernos nosotros la pregunta de ¿cuál es definitivamente nuestro cliente? A nosotros nos tomó un tiempo, no importante, pero significativo, de saber cuál es el perfil del cliente al que queremos apuntar. Y en definitiva también quién es el que toma la decisión cuando estamos presentando nuestros programas de team building, que son variables que son diferentes. Desde la respuesta a entender cuál es tu cliente, es que vimos que estaba definido por 3 ámbitos importantes. Uno, entender cuál es el perfil de ese cliente, es decir, si vas a decidir a atender solo a niveles directivos, gerenciales o presidentes de empresas, o líderes estratégicos dentro de la organización, gerente, subgerente, o vas a atender solo a equipos de trabajo, equipos naturales, o el último nivel, diríamos nosotros, es solamente a niveles operativos, es decir, equipos naturales que ejecutan tareas específicas. Esa por una parte. Por otra parte, entender cuánto tu cliente está dispuesto a pagar por un programa de team building, porque al menos en nuestro mercado tenemos clientes que están dispuestos a pagar muchísimo por el mismo programa por el que otro te está pidiendo rebajas considerables porque simplemente no tiene cómo pagarlo. Y de alguna forma, la definición de ese perfil de precio está determinado por lo que uno como consultor decide hacer. Hoy día ya tenemos la posibilidad de determinar quiénes sí son nuestros clientes y quiénes no, a partir simplemente de saber cuánto están dispuestos o no están dispuestos a pagar por un programa específico, porque para nosotros, digamos que el esfuerzo que hacemos es el mismo. El otro día conversaba con un gerente amigo y me decía, mira, si al final un cliente va a estar ahí exigiéndote, aunque haga un programa que vale 1 millón de pesos, o un programa que vale 200 millones de pesos. Por lo tanto, si eso va a ser así, y él va a estar ahí hinchándome todos los días, prefiero hacer uno de 200.
evidentemente que vale mucho más la pena que si voy a trabajar por uno de 1.000.000 y el cliente va a estar encima mío exigiéndome cosas de manera importante, prefiero que lo haga por un programa que es mucho más rentable. Y la última variable tiene que ver con la cantidad de personas principalmente, porque uno puede definir trabajar con grupos muy pequeños, por ejemplo, grupos gerenciales, muy exclusivos, muy estratégicos, de 5 o 10 gerentes, pero en compañías que pagan mucho dinero, o a apostar un poco a grupos más intermedios, grupos de 30 a 50 personas, en un rubro y en un abanico mucho más amplio de empresas y de rubros, o definitivamente apostar a las grandes empresas y hacer programas mucho más masivos, que evidentemente también son mucho más rentables. Y ahí aquí hay otra componente que es importante, porque a partir del número de personas es que uno puede definir cuál va a ser su estrategia de negocio a partir de los programas de team building que va a desarrollar. Por otra parte, está quiénes son los intermediarios, es decir, quién toma la decisión final de contratar el programa para saber a quién se lo estamos vendiendo. Muchas veces tendemos, y ahí hay una falencia, en que tendemos a estandarizar el programa que estamos desarrollando. ¿Ah? De alguna forma, claro, tampoco podemos diseñar cada programa para cada cliente. Entonces tendemos a estandarizar todos nuestros procesos, todas nuestras presentaciones, pensando que el que está al frente va a ser el que va a tomar la decisión. Porque en algún minuto resulta que ocupamos algún tipo de presentación de nuestro servicio o producto y con un cliente en particular funcionó, qué sé yo, un gerente de recursos humanos. Pero nos damos cuenta que en otro momento resulta que nos contacta un jefe de capacitación o un analista de desarrollo organizacional. Entonces, o una productora que le está vendiendo a un cliente que le está desarrollando una actividad. Y ahí tenemos intermediarios externos e intermediarios internos. La claridad que necesitamos tener, es decir, es poder visualizar quién va a ser el cliente final para a partir de eso podamos definir qué efectivamente es aquello que vamos a ofrecer, con qué palabras, con qué tipo de presentación, si es una reunión de trabajo o una reunión de presentación, o es simplemente un mail con información, o es un PowerPoint o un PDF con toda la información que el programa necesita. Y luego, dentro del mismo paso 2, aquí hay, y lo que les decía antes, hay una consideración importante. Porque si de alguna forma yo quiero generar ingresos por $10.000, por ejemplo, mensuales, tengo que preguntarme, ¿cuántos team building debo realizar? Cuando sabemos que el valor promedio para un team building para 30 personas es de $2.000, tengo que hacer 10 team building de $1.000 para grupos de 10 a 20 personas. Tengo que hacer 5 team building de $2.000 para grupos de 30, o 3 de 3.300 para grupos de 50, o 2 team building de $5.000 cada uno para grupos de 100 personas, o solamente un team building de $10.000 para 200 personas mensuales. Y evidentemente que ahí necesito hacer un análisis interno de saber cuánto hacemos hoy mensualmente, cuánto hemos hecho históricamente en los últimos 6 a 12 meses, para poder entender cuál es nuestra performance y cuál es nuestra performance de operación logística, es decir, cuántos realmente somos capaces de desarrollar en terreno, con nuestra gente y con toda nuestra capacidad de operación en terreno. Eso va a definir qué es lo que le voy a ofrecer al mercado. ¿Ah? Si no hago este ejercicio, puedo estar tomando programas de 10, tomando programas de 30, y si por fortuna aparece un programa de 100 o 150 personas, son programas que te levantan un mes completo. Pero de alguna forma tiene que haber una estrategia detrás que apoya este proceso, de manera que uno pueda apuntar a un público específico de manera mucho más certera y de manera mucho más efectiva. Cuando vamos al paso 3, ya entramos a entender cuáles son los contenidos. Y la primera pregunta que en general yo le hago a mis clientes es, bueno, ¿cuál es su historia? ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¿Cómo vienen? ¿Qué es lo que han venido haciendo? Y a partir de conocer esa historia y de conocer qué es lo que ocurrió por lo menos en el último año, yo creo que el año es como una buena fecha de referencia, porque en un año se asientan equipos de trabajo, se consolidan equipos, se consolidan liderazgos también. De un año a otro pasan cosas importantes dentro de las empresas. Por lo tanto, tener ese rango de
de un año de historia hacia atrás, permite saber cuál es el contexto actual que ya empieza a ocurrir. Y eso lleva a la pregunta siguiente, es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué les interesa que pase? ¿Y qué es aquello que les interesa transferir como aprendizaje al grupo específico que vamos a intervenir? Si se fijan, son preguntas que son casi de perogrullo, son preguntas casi obvias, pero son preguntas que muchas veces no le hacemos al cliente, y en esta tendencia a estandarizar nuestro programa, muchas veces puede ser que un programa que es tremendamente exitoso con un cliente no lo sea tanto con otro, pensando simplemente porque nos enfocamos en la actividad y no en lo que queríamos desarrollar como aprendizaje para ese cliente específico. Eso nos lleva al paso 4, y que es ya el diseño propiamente tal del programa. ¿Y por qué pongo aquí yo el diseñar una estrategia que venda? Porque de alguna forma nosotros tenemos que definir una intervención, que la misma intervención sea parte de nuestra estrategia de venta. Es decir, no es solo prestar un servicio para responder a un requerimiento específico, sino que es parte de una estrategia de venta que está detrás. Es decir, todo lo que hagamos en ese programa, de alguna forma tiene que estar aportando mayor valor a lo ofrecido en el requerimiento inicial. Y para eso hay una pregunta inicial ahí que para nosotros es importante decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra meta para este programa? Porque por una parte está lo que el cliente final te dijo que necesita. Por otra parte está lo que uno como consultor se da cuenta que ese equipo efectivamente requiere y necesita para desarrollar aprendizaje y transferir ciertos conceptos o habilidades y competencias. Y por otra parte está lo que uno quiere lograr, es decir, lo que uno como consultor o como consultora con tu equipo, con tus socios, quieren lograr para este equipo específico. Y es decir, ahí hay una decisión que también es estratégica, de decir, bueno, a este programa, ¿qué más? Es decir, ¿qué más le vamos a dar y le vamos a agregar para impactar a este cliente significativamente? Es decir, voy a inventar un ejemplo. Ok, vamos a hacer la experiencia de las ruedas amarillas. Perfecto. ¿Qué más le vamos a agregar a ese programa? Además de que la gente viva esa experiencia, ¿qué más le vamos a aportar a este cliente dentro de la experiencia, o en las conversaciones, o en la reflexión, o en las conclusiones finales, o en algún tipo de ancla específica, algún regalo o algo que simbolice esta experiencia, de manera que para este cliente esta experiencia en particular sea inolvidable en alguna dimensión que ni siquiera nosotros a veces imaginamos? A veces entregamos un libro de regalo, por ejemplo, en el programa de los tambores africanos. A veces entregamos un tamborcito de regalo que simboliza esta experiencia, y evidentemente que eso es tremendamente significativo para ellos. Por otra parte está el definir qué modelo de aprendizaje es el que vamos a utilizar. Me imagino que muchos de ustedes como coaches, como consultores, pueden tener sus propios modelos, o pueden haber transformado o modificado modelos de otros autores a modelos propios. Nosotros en particular definimos un modelo de trabajo, que es el modelo STEP Pro, que es el modelo de desarrollo profesional de los pasos básicos que inician el proceso del team building y que vamos a ver durante la certificación, que tiene 7 pasos muy claros con una serie de preguntas específicas que permite que tanto líderes como equipos naturales puedan autodesarrollarse con apoyo interno o con apoyo externo a través de una consultora o de un coach. Nos tenemos que hacer la pregunta, además, ¿qué experiencia es la que mejor responde a los objetivos de transferencia de esos requerimientos? ¿Qué actividades son las que vamos a aplicar en cada uno de los momentos, de los diferentes momentos del programa? ¿Cuál es el reencuadre que vamos? Es decir, ¿de qué cosas vamos a hablar y de qué cosas no vamos a hablar? Y esa es una conversación importante que necesitamos tener con nuestro cliente para poder entender de qué cosas sí quiere hablar, porque en general también hay temas en las empresas que prefieren no tocarse en momentos específicos, y en ese sentido tenemos que ser tremendamente asertivos desde el punto de vista comunicacional para no hablar aquello que el cliente desea no conversar en ese momento específico, y porque existirán otros momentos, y dedicarnos y enfocarnos específicamente a aquello que el cliente necesita. Y por último, ¿cuáles son los aprendizajes que él espera que aparezcan dentro de la experiencia? Y esa es una pregunta que también le hacemos al cliente.
qué aprendizajes queremos que aparezcan en la experiencia y cómo queremos que estos aprendizajes aparezcan también en el día a día en su trabajo. A partir de esta información, ya uno puede diseñar una estrategia de intervención que sea poderosa, que sea de alto impacto y que asegure en esas 8 horas o en ese mediodía o en esa intervención que puede durar 2 horas o en esa intervención mayor, entre mayor sea, mayor es el aprendizaje, pero que sea de alto impacto y que evidentemente genere una repercusión importante, un punto de inflexión, y ahí nosotros, yo al menos desde mi experiencia pintando, Picasso decía que en la primera pincelada está la obra de arte. Y de alguna forma nosotros pensamos, o al menos en lo que yo proyecto sobre nuestros programas de team building, es que pensamos que en nuestra primera intervención, en nuestros primeros 5 minutos, está esa gran pincelada que va a hablar de todo lo que vamos a hacer con toda la experiencia que tenemos. Y eso parte desde el minuto 1 hasta las 8 horas que podamos estar con el cliente, viviendo esta experiencia, de manera que cada minuto sea un aporte de valor de nuestra parte. Para el paso 5 ya viene la ejecución del programa. Aquí aparece ya casi como el secreto número 5, le puse yo aquí. Porque aquí hay cosas que muchas veces no necesariamente consideramos y que tienen que ver con el lugar, dónde vamos a desarrollar aquello que vamos a hacer. Muchas veces hemos planificado una super actividad y resulta que el cliente la quiere hacer al aire libre y nuestra actividad no funciona al aire libre. O al revés, tenemos una actividad que funciona muy bien al aire libre, pero el cliente quiere desarrollarla en un espacio cerrado. A partir de eso, evidentemente, que necesitamos hacer una visita al lugar, entre más lugares conozcan, evidentemente que es mucho mejor. Nosotros ya acá, solo en Santiago de Chile, conocemos más de 15 lugares con los que podemos operar, por lo tanto, eso nos da la libertad de que un cliente específico que necesita o quiere un lugar específico, podemos dar respuesta rápida, sin necesidad de estar esperando cotizaciones o proyectos o programas de esos lugares, porque ya nos adelantamos a eso y manejamos toda la información de todos los lugares con todos los centros de eventos que tienen, con todas las características de servicio. Y eso evidentemente que para el cliente muchas veces es un alivio porque quiere hacer una actividad, pero no sabe dónde. Y somos nosotros los expertos en asesorarlo y en ofrecerles y en darles el mejor lugar. En segundo lugar está quiénes van a participar de esta experiencia. Y ahí hay que definir muy bien que si son monitores, guías, instructores, facilitadores, coaches u otro tipo de profesionales que sigan aportándoles valor a nuestro programa. Y las dos últimas, que me parecen tan importantes como las dos anteriores, una tiene que ver con la seguridad, principalmente desde nuestra visión, es que la seguridad debe ser transparente, es decir, el cliente nunca tiene que darse cuenta que hemos tomado todas las medidas para que no le ocurra absolutamente nada. Por lo tanto, la seguridad para ellos es transparente, pero detrás nuestro hay todo un protocolo y procedimientos de seguridad que, valga la redundancia, aseguran de que esa experiencia sea una experiencia segura, así la desarrollemos en la alta montaña, en la cordillera, o dentro de un salón, en un centro de eventos acá en la ciudad. Y por último, está la necesidad de tener un plan de contingencia, es decir, un plan B, un plan C, un plan D. Yo lo llamo también el plan N, es decir, saber cuáles son todos los protocolos y los procedimientos que necesitas en caso de situaciones A, B, C o D. Y aquí tengo dos ejemplos, dos anécdotas que puedo compartir con ustedes. Una tiene que ver con el cliente que quería desarrollar una actividad en el centro invernal la semana pasada y ese día evidentemente no esperaban que se pusiera a nevar con un temporal importante. Entonces todas las actividades que habíamos diseñado, maravillosas, increíbles, al aire libre, no pudimos hacerlas con la nieve y tuvimos que modificar todo nuestro plan de la noche a la mañana dentro del centro invernal y lograr los mismos objetivos de aprendizaje que el cliente tenía. Por lo tanto, necesitamos estar preparados para eso y para eso hay que capacitarse técnicamente para poder tener la respuesta necesaria para ese tipo de entorno. Planes de contingencia nos hemos tomado también con lugares, por ejemplo, que no tienen procedimientos de evacuación. Me imagino que todos ustedes saben, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo.
Por lo tanto, muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones con temblores fuertes dentro de los procesos de trabajo en los que estamos y necesitamos tener un procedimiento de evacuación, de salida de trabajo en caso de algún incidente en cualquier situación con cualquiera de los equipos. Y para eso necesitamos monitores, guías, instructores que estén preparados a, por lo menos uno, que tenga conocimientos de primeros auxilios dentro de nuestro equipo, un botiquín de manera permanente, y dependiendo del tamaño del programa, incluso hemos llegado a tener ambulancias con paramédicos que están ahí listos por si ocurre cualquier situación dentro del proceso de trabajo. En general, a manera como de referencia y desde nuestra experiencia, de 100 personas, por lo menos entre el 3 y el 5% va a tener un incidente. O se tuerce un pie, o se sintió mal, se fatigó, o no se tomó un remedio específico, y para eso necesitamos tener protocolos y procedimientos de seguridad y de contingencia que hacen que el cliente siempre, siempre viva una buena experiencia estando con nosotros como consultores. Ahí están los 5 pasos, algunos tips que pueden ayudarnos a seguir avanzando, a seguir construyendo esto, nuestro programa. Uno, hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿te gustaría identificar de mejor manera a tus clientes sin esforzarte más de lo que ya lo haces? Por ejemplo, ¿te gustaría descubrir el modelo de venta que más se ajusta a tu estilo personal o al estilo de tu consultora? ¿Te gustaría saber cómo piensan tus clientes y qué es realmente lo que necesitan para comprar? ¿Te gustaría saber cómo hablar menos y vender más? ¿Te gustaría saber cómo crear programas e impactar significativamente en tus clientes? Y por último, ¿te gustaría saber cómo diseñar una estrategia efectiva que venda? Y ahí déjame hacerte una pregunta. ¿Es una exposición a ventas permanentes y te cuesta mucho vender tus programas o servicios por distintos motivos? ¿O tienes competencia en tu rubro e incluso modelan tus contenidos, tu negocio, exactamente? Incluso, nos tocó a nosotros, con fotografías y videos de nuestros programas, cobrando menos o más y venden más y los clientes los compran. ¿No tienes hoy día alternativas para atraer nuevos clientes? ¿O necesitas renovar tus actividades? Para eso, junto a Desafío Kairos y YouManagement desde Chile, nos unimos para crear esta certificación, la certificación Team Building Experience. Es una certificación que está orientada principalmente a aumentar el grado de influencia que uno tiene como consultor en el mercado para poder llegar a las personas correctas, con el mensaje correcto, y sobre todo lograr que te vean como un verdadero experto en aquello que haces. En segundo lugar, aumentar tu grado de impacto y así lograr diferenciarte definitivamente de quiénes son tus competidores de manera única, haciendo que la gente te recuerde siempre, recuerde lo que haces y que logres cambiar sus vidas de manera significativa y positiva. Y en tercer lugar, generar mejores ingresos con menos esfuerzo y tiempo, aprendiendo nuevos modelos de trabajo, nuevos programas, nuevas experiencias, y así optimizar tus procesos de conversión de ventas con experiencias significativas de aprendizaje. ¿Te gustaría aumentar tus clientes sin depender de unos pocos? ¿Te gustaría tener programas que generen impacto? ¿Te gustaría saber qué decir a tus clientes? ¿Te gustaría saber cómo leer a tus clientes y proponerles alternativas creativas y novedosas? ¿Te gustaría contar con mi asesoría para el mejoramiento de tus propios programas de team building? Estos son procesos que nosotros hemos vivido durante los últimos 10 años como consultora. De alguna forma, estas preguntas son las preguntas que nos empezamos a hacer para modificar todos nuestros programas de trabajo, a nivel individual, a nivel de equipos naturales y a nivel de organizaciones completas, de poder entender cómo generar un mayor impacto en nuestros clientes que generen también un máximo aprendizaje. De alguna forma, y no conociendo bien la estacionalidad que tienen los programas o este tipo de programas allá en México, en Chile tienen una estacionalidad muy marcada. Y una de las cosas que ocurría era que había meses donde no habían programas de team building. Y de alguna forma tuvimos que generar y diseñar nuevas estrategias que permitieran tener clientes
trabajando con nosotros durante todo el año, y no solamente en ciertos momentos puntuales, cada cierta cantidad de meses o una vez al año, porque eso nos obligaba a tener que buscar clientes nuevos todo el tiempo. Y la verdad que ese es un ejercicio que es bastante agotador para cualquiera. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vas a obtener? Una de las cosas interesantes es que si logras definir clientes permanentes, vas a tener más ventas en el tiempo. Un mayor posicionamiento y credibilidad que te permite impactar la vida de más personas. Programas y ventas mucho más consistentes. ¿Por qué? Porque tienen esta componente de aprendizaje, y el aprendizaje transforma. Y nosotros, desde nuestra filosofía, es que decimos que nuestra filosofía es transformamos personas para cambiar organizaciones completas. Por lo tanto, nuestro objetivo inicial está ahí, en la unidad, en la persona, en el uno a uno. Y sabemos que muchas veces en un equipo, con que impactemos significativamente a una o dos personas, eso tiene un efecto multiplicador gigantesco dentro de los equipos de trabajo, dentro de las áreas de la organización y dentro de la organización completa. Lograr desarrollar una estrategia personal que funcione para cada uno de ustedes. Es decir, vamos a bajar esto a una estrategia de trabajo personal que cada uno puede aplicar en lo que hace en su día a día. Y, por último, bueno, cumplir sus sueños y metas. ¿Qué más te otorgará esta certificación? Bueno, 5 días completos de inmersión total, y aquí hago una distinción en que uno necesita un programa de inmersión total para generar un alto nivel de impacto y un alto nivel de aprendizaje, donde vamos a ver por lo menos 2 dinámicas de team building por día. Vamos a poder trabajar con la metodología STEP Pro, entender cómo funciona, cómo se aplica, cuáles son los patrones que están detrás y cuáles son las preguntas necesarias para poder aplicarlo. Van a tener también el libro Team Building Experience, donde está la metodología para poder seguir aplicándola y que está bajado en un nivel de lenguaje práctico para todos. Van a tener además su manual del coach o facilitador en Team Building Experience con todos los materiales de trabajo para cada uno de los días en que estemos juntos. Además, estamos acompañados por una serie de ejercicios y dinámicas que están diseñadas durante toda la certificación para ir facilitando todo nuestro aprendizaje. Trainers certificados, tutores y guías que van a acompañar y van a supervisar nuestras prácticas dentro del proceso y fuera del proceso de certificación. El 90% de práctica presencial, experiencial, de la metodología durante la certificación. El resto va a ser parte del proceso de desarrollo que ustedes realicen estando ya fuera de la certificación y en su trabajo de día a día. Además, vamos a tener 3 webinars en ese proceso posterior para consultas y acompañamiento de los procesos posteriores de cada uno. Además, vas a saber cómo se diseña un programa de team building de manera integral y profesional. Comprenderás cómo piensa tu cliente, hacer efectiva una detección de necesidades y crear una experiencia que logre los objetivos de transferencia que ese cliente necesita. Serás capaz de implementar 10 dinámicas completas de team building que generan alto impacto en los equipos. Y eso evidentemente que a cualquier consultor le da un staff de experiencias que son poderosas y que van a dar que hablar y van a hacer que un cliente le comente a otro acerca de esas experiencias que están viviendo con su gente. El cómo se desarrollan, el cómo se hacen son parte de las cosas que vamos a ver en la certificación. Van a incorporar además la metodología STEP Pro, que se puede aplicar para equipos de alto desempeño, como para líderes, como parte de sus herramientas de desarrollo. Y además van a conocer la estructura fundamental del aprendizaje experiencial aplicado a equipos de trabajo. Y evidentemente vas a poder generar ingresos más significativos realizando programas de team building masivos. Porque además de poder entender cómo funcionan los programas normales, vamos a ver cómo acceder a programas más masivos, que son mucho más rentables, que requieren un mayor nivel de intervención, de operación y logística, pero que cuando uno ya conoce el sistema, la mecánica y la dinámica de operación, se hace mucho más simple, mucho más fácil y son altamente rentables. ¿Por qué deberías inscribirte en este training? Bueno, porque vas a conocer cómo aumentar la influencia que generas en tus potenciales clientes, vas a tener mejores estrategias para vender tu producto o servicio, vas a lograr vender un producto o programa sin importar el precio. ¿Por qué? Porque aquello que contiene tu programa va a ser mucho más poderoso,
de manera que tu cliente no va a tener salida más que hacerlo contigo y no con otra consultora o con otro coach. Vas a saber cómo diferenciarte de tu competencia sin importar el nivel en el que te encuentras hoy. Vas a saber cómo aumentar tu impacto y tu marca personal para aumentar tus ventas. Vas a conocer los secretos para aumentar clientes y tus ventas con el mismo esfuerzo y tiempo que realizas hoy. Vas a entender qué y cómo piensan tus clientes y así saber cómo llegar a ellos de mejor manera, ya sean clientes internos, intermediarios, cliente final, o en los distintos rangos desde la gerencia de recursos humanos o las distintas gerencias que puedan estar contratando hasta los niveles más bajos como las jefaturas de capacitación o los analistas de desarrollo organizacional. Vas a entender cómo crear y ganar clientes y ventas generando tu estrategia personal. ¿Qué tipo de negocio es el que más te conviene según tu tiempo, presupuesto y experiencia? Vas a saber al final de la certificación cuál es el tipo de programa al que vas a orientar tu estrategia de venta para saber qué vender y a quiénes venderle. Vas a conocer las mejores técnicas para poder diferenciarte de tu competencia sin importar cuál sea tu nicho de mercado. Muchas veces hoy los clientes me preguntan, bueno, ¿y ustedes con qué empresas trabajan? Y la verdad que el abanico de empresas con las que trabajamos son de un gran abanico importante de distintos tipos de rubros. Y eso evidentemente que nos da una versatilidad que es bastante importante, porque de alguna forma sabemos que siempre vamos a encontrar un cliente que necesita de nuestros programas, porque además podemos adaptar nuestros programas o crear programas nuevos a partir de lo que esos clientes necesitan. Y por último, cómo potenciar tu negocio existente y vender más y mejor. Además de lo que vamos a ver durante el proceso de entrenamiento, evidentemente vamos a estar aplicando técnicas de neurolingüística y neuroventa que van a potenciar cada uno de estos procesos para hacerlos mucho más fáciles y mucho más simples. Bien. Ya llegamos. Perfecto, perdón. Aquí ya. Tac, tac, tac. Estoy llegando al último. ¿Cuál es el valor de este entrenamiento? Me gustaría, perdón Andrés, antes de continuar, si pudiéramos abrir la sesión de preguntas. ¿Te parecería bien? Sí, no tengo ningún problema, al contrario. Perfecto, muchas gracias Andrés por tu intervención. Bueno, les pido, si tienen alguna, escriban en el chat para que yo vea a Andrés y nos pueda él despejar cualquier duda, cualquier pregunta que... Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el tiempo de retorno de la inversión que yo pueda realizar? ¿Cuál es el tiempo de retorno a la inversión? Bueno, yo creo que... déjame darle un poquito más de vuelta a esa pregunta, por favor. Lo puedo contestar este pendejo. Porque pasa lo siguiente. Si uno piensa en la inversión que uno va a hacer para este programa, el retorno de tu inversión va a estar en el primer team building que tú vendas. De alguna forma, y eso es lo interesante cuando uno accede a un nivel superior de experiencias que son de mayor impacto. Porque de alguna forma se genera una que es más exponencial. Creo que empresas necesitan servicios como el tuyo, porque simplemente nadie más lo tiene, nadie más lo ofrece. Desde nuestra experiencia, cada vez que aplicamos más nuevo, y eso lo estamos haciendo todo el tiempo, el retorno de nuestra inversión, es decir, todo aquello que invertimos en generar, producir, diseñar un nuevo programa, está pagado en la primera intervención.
y eso ocurre en general a los 30 días de haberlo diseñado. Yo creo que con eso puedo contestar la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Enrique, por hacer la pregunta. Beatriz te pregunta, de las dinámicas que van a enseñar, ¿qué tan costoso es el material? ¿Qué, perdón? ¿Costoso? Costoso es el material. Ah, mira, qué buena pregunta. Una de las cosas que nosotros siempre digo nosotros, pero en general, muchas veces estoy hablando solo de mí. Cuando nosotros hacíamos actividades de outdoor training, el outdoor training en la montaña requiere de un equipo técnico especializado que no es barato. Tú puedes comprar o tener cosas usadas de montaña y todo, pero necesitas que tu equipo de trabajo técnico sea de primer nivel. Y eso es bien caro. Por lo tanto, dentro de desarrollo, claro, como nosotros hacíamos montaña, cada uno tenía su equipo, compartíamos equipo y eso hacía que fuera mucho más fácil desarrollar cualquier actividad. Pero cuando uno ya crea su negocio y crea su empresa, evidentemente que no puede necesariamente estar invirtiendo en equipos técnicos tan caros. Y eso nos hizo hacer la pregunta de cómo podíamos lograr lo mismo con materiales muy básicos y simples. Hoy día podemos desarrollar experiencias de team building, y de hecho acabo de hacer uno la semana pasada, con materiales muy, muy baratos y muy poco costosos. Lo que hacen además que el programa sea mucho más rentable y que evidentemente uno pueda lograr igual los objetivos de transferencia que el cliente tiene a un muy bajo costo. Y es por eso que nos hemos dedicado en los últimos, diría yo, 6 a 8 años en ver qué tipos de materiales son los que vamos a seguir usando para cumplir con los mismos requerimientos, ojo, cumplir además con la calidad que el programa necesita. Y muchas cosas tienen que ver con trabajar con varas de madera, con amarras plásticas, cordines, cuerdas, telas, banderas, si te fijas que son cosas de muy bajo costo, pero que están inteligentemente utilizadas para lograr el proceso que necesitas construir. Cuando digo que necesitas construir, para cumplir con los objetivos de transferencia que ese cliente tiene. Y ahí, pues, ¿se acuerdan de la foto inicial que mostraba al principio? Desde tallarines con plasticina, que ya es como ya lo básico de lo básico, comprar un paquete de tallarines y plasticina, a cosas que son un poquito más complejas. Nosotros hemos armado estructuras importantes con tubos de PVC, codos de PVC, PVC le llaman ustedes, me imagino que sí, ¿no? Los tubos de cañería, varas de madera, juegos de pelota, hemos diseñado juegos de madera especiales para programas específicos que tienen un costo muy bajo. Por lo tanto, el tema del costo de los materiales para nosotros ni siquiera es un tema, porque sabemos que podemos lograr un programa de alto impacto trabajando con piedras. Gracias, Andrés. Enrique Jiménez te pregunta, dice, yo soy de México, en un mercado como el mexicano, donde se tiene una inestabilidad económica y los clientes buscan el no invertir mucho en proyectos, ¿cómo podemos abordar este tipo de clientes? Mira, nosotros lo que hicimos, no conozco en detalle el mercado mexicano, pero me imagino que pueden pasar cosas similares a lo que ocurre en gran parte de Latinoamérica, que también es inestable. Nuestro país también, y ha sido parte de las crisis, y evidentemente que cuando ocurren crisis de cualquier tipo, los empresarios, los inversionistas, lo primero que hacen es cerrar su bolsillo y no invertir en su gente. Y no invertir en su gente significa no realizar programas de ninguna clase. Para eso nosotros lo que hicimos fue diseñar programas con distintas categorías. Tenemos 3 tipos de programas hoy día: programas básicos, intermedios y avanzados. Por lo tanto, el cliente puede acceder a distintos tipos de tarifas para el mismo programa, cumpliendo los mismos requerimientos, pero a distinto precio. Y ahí básicamente el ejercicio que uno hace es regular su operación y logística. Es decir, saco guías, saco monitores, pongo un material, en vez de comprar, voy a inventar, en vez de poner un tambor africano que vale 500, casi $1.000, pongo un tambor básico
o trabajo con tambores plásticos, o trabajo con percusión corporal. Por lo tanto, los mecanismos los tiene uno. ¿Ah? Para nosotros hoy día el tema del precio o de la posibilidad de pago del cliente no es un tema, porque el desafío es nuestro. Nosotros tenemos que diseñar una estrategia que permita que ese cliente que aparentemente no quiere o no puede comprar, pueda hacer lo que puede hacer, o lo que necesita hacer, perdón, con las soluciones que nosotros le demos. Esta terna de categorías ha sido tremendamente exitosa, la terminamos de implementar bien en los últimos 6 meses, donde definimos esta categoría de 3 niveles de programa y además valores unitarios por volumen, por grupos de personas. Entonces definimos valores estándar para los grupos de 0 a 20 personas, y de ahí hacia arriba armamos volúmenes de personas con valores unitarios para cada uno. Por lo tanto, el cliente puede acceder al tipo de programa que necesite de acuerdo al presupuesto que tenga. Eso. Muchas gracias Andrés. Gabriela te pregunta, si trabajo con varios consultores, ¿se requiere que todos estén certificados para poder usar la metodología en algún proyecto? No, de hecho la metodología está diseñada para que cualquier persona la pueda utilizar. Cualquier persona que quiera desarrollar su propio liderazgo o equipos naturales, o de hecho la hemos aplicado en equipos de colegios, de estudiantes, donde han entendido que el curso también se puede percibir como un equipo de trabajo, donde hemos aplicado la metodología y ha funcionado sin ningún problema, porque básicamente son una serie de preguntas que permiten desarrollar conversaciones que son más inspiradoras, que son conversaciones de desarrollo. Por lo tanto, basta con que una persona tenga un conocimiento superior, un coach, un psicólogo organizacional que se dedica al tema, o algún relator que pueda llevar esas conversaciones de buena forma, van a producir que cualquier equipo pueda aplicar la metodología en su trabajo, con sus equipos o con sus clientes. Y también pregunta, ¿cuántos coaches, para un grupo de 200 personas, cuántos coaches o facilitadores se necesitan con esta metodología? 1. Yo, en general, nosotros nos hemos especializado en hacer programas masivos, y hoy día, aplicando la metodología, trabajo con grupos de 100, de 150, de 200 y hasta de 350 personas. He trabajado solo, absolutamente solo, porque tengo ahí digo yo siempre, la formación de ser arquitecto, donde puedes trabajar a través de láminas de trabajo que están prediseñadas y que puedes aplicar con distintos grupos, y no necesariamente necesitas una batería de facilitadores y coaches que lo único que van a hacer es alimentar el valor final del costo de tu cliente, y lo van a hacer impagable. Entonces, de alguna forma, diseñamos la metodología pensando en eso también, pensando en cómo llegar a más gente de manera efectiva, y que todos puedan generar esos procesos de aprendizaje con menos personas. Si son programas muy técnicos, como por ejemplo programas de outdoor training o cosas así, necesariamente vas a tener que trabajar con instructores o con guías que ayuden a no poner en riesgo la seguridad de tu cliente. Pero si se trata del trabajo metodológico, ese trabajo metodológico tiene infinitas soluciones y no necesariamente está dado por tener a los consultores o a los facilitadores apoyando a los equipos de trabajo. Esto tiene una base de presuposición que viene del coaching y la neurolingüística, y que de alguna forma establece que los equipos saben, las personas saben lo que necesitan, y lo único que uno necesita desarrollar como coach es facilitar la generación de esas conversaciones que tal vez no han sido generadas en algún momento. Y muchas veces esas conversaciones o las personas no quieren verse expuestas en el proceso de aprendizaje y prefieren plasmarlas de buena forma en el diseño de una lámina, de manera que tú puedes tomar toda esa información, la levantas y a partir de eso
entregas esa información al cliente en un informe posterior que le permita al cliente ya sea desarrollar ellos internamente esos temas que efectivamente aparecen y que no necesariamente se conversan, pero que son importantes y que están ahí, o que tengan el apoyo de ustedes como consultores o como coaches apoyando esos procesos. Muchas gracias, Andrés. Aquí hay otra pregunta. Dani nos pregunta, para una empresa que va iniciando, ¿esta certificación le sirve? Para una empresa que está iniciando como emprendedores, dices tú. Como consultor. Como consultores, sí, no, indudablemente. Indudablemente que les va a servir, porque, a ver, yo te voy a contar, voy a hacer el proceso al revés. Cuando nosotros empezamos con esto, el año 2008, que yo ya llevaba más de 10 años haciendo outdoor training, y se nos ocurrió hacer esta experiencia con los tambores africanos en Chile, todos mis colegas y mi familia me decían que estaba loco, que nadie iba a comprar eso, que cómo se me ocurría pensar que alguien podía desarrollar habilidades y competencias de liderazgo tocando los tambores. Y yo estaba convencido de que eso era así y de que iba a funcionar. Y no solo eso, sino que íbamos a transformar personas e íbamos a transformar organizaciones. Y tal vez esa perseverancia de tener algo que era de alto impacto y que, ojo, y eso es lo interesante, es que frente a lo nuevo y a lo diferente, inicialmente existe una resistencia que es muy grande, pero basta con que tú hagas un programa de alto impacto para que se empiece a correr la voz. Y así empezamos nosotros. Hicimos nuestro primer programa solo con 30 tambores africanos que nos conseguimos, y a partir de eso el impacto fue de tal magnitud que ese mismo cliente nos contrató 25 programas con esa misma empresa. Por lo tanto, si uno está empezando, uno está en un estado intermedio o uno está al final, evidentemente que pude corroborarlo cuando fui a entrenarme con Tony Robbins en marzo de este año, porque básicamente tú dices, bueno, mira, esto que empezamos, que era un sueño y que era algo tal vez incluso loco, era lo que necesitábamos hacer. Y cuando estuvimos con Tony Robbins y nos dimos cuenta que él llevaba 40 años haciendo lo que nosotros pensábamos y que intuíamos hace 10 que era lo que podíamos hacer, dijimos, bueno, esto es. Y los programas de alto impacto son los que llevan esta condición. Y aquí hay una cosa que es interesante desde el punto de vista de la aventura. Porque para quien no ha andado nunca en micro, subirse a un bus puede ser una tremenda aventura de aprendizaje. Por lo tanto, la certificación está orientada a que desde lo que uno hace, los programas que tú puedas diseñar para presentarle a los clientes con los que tú quieres trabajar, evidentemente que te va a dar herramientas para poder tener mayor claridad y especificidad de qué programas le vas a ofrecer, de acuerdo a tu propia performance. Si estás empezando, vas a diseñar programas que estén de acuerdo a tu nivel de desarrollo. Hoy día, por ejemplo, nosotros ya estamos pensando en actividades que van mucho más allá de lo que ya estamos haciendo hoy día con los clientes. Y ya hablando con algunos clientes, me dicen que estoy loco y que no sabemos si eso se va a vender en Chile. Y yo creo que sí, y que lo vamos a lograr. Pero de alguna forma depende del estado de desarrollo que cada uno tenga, y eso es lo interesante. Y ahí sí hay que tener mucho ojo, porque uno podría pensar, mira, voy a desarrollar experiencias de alto impacto que sean de un nivel superior, pero si no tengo la capacidad logística ni operativa para poder ejecutarlos, me estoy pisando la cola. Necesito saber bien cuál es mi propia performance para ver qué tipo de programa es el que voy a aplicar. La certificación la diseñamos pensando en que puedan participar todo tipo de profesionales y de empresas, independiente del nivel en el que están, porque eso les va a permitir trabajar desde cero o en un nivel intermedio o desde un nivel superior para pensar mucho más allá de la caja y diseñar cosas nuevas a partir de cosas muy simples. Eso. Muchas gracias, Andrés. Aquí nos pregunta también Fernando García, nos dice, yo trabajo en empresa y el departamento hace estas dinámicas
a veces hacemos dinámicas hasta 500 personas. Perdón, perdí la pregunta. Perdón, aquí, ¿cuántas personas debemos certificarnos para implementar la metodología? Es decir, ¿cuántas personas somos viables para certificar y que podamos hacer dinámicas para esas 200 personas? Mira, como contestaba antes, basta con una, porque de alguna forma esa una va a poder traspasar el conocimiento a sus compañeros, pero evidentemente entre más preparado un equipo interno esté, va a ser mucho más poderoso la repercusión que puedan generar dentro de la organización. Si me preguntas a mí, ¿qué haría yo? Y si tuviera un equipo de personas que pueden participar de esto, y fuéramos 4 o 5, metería a todo ese equipo completo, porque sé que ese equipo va a revolucionar esa organización, porque voy a tener 4 personas con el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de energía y el mismo nivel de potencial de aplicación de aquello que aprendieron. Evidentemente que hace que sea mucho más poderoso lo que ellos puedan lograr. Sí. Gracias. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Fernanda, perdón. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Parece que ya son todas las preguntas, Andrés. Muchas gracias. No, encantado, al contrario. Muy bien, pues para cerrar la sesión, perdón, estoy viendo una pregunta. Aquí hay una última pregunta, ¿sí? ¿Qué de diferente puede haber con respecto a otros programas? Nos lo pregunta Diana. ¿Qué de diferente? Mira, 2 cosas. Yo, porque tengo más de 20 años haciendo esto, y hoy día tengo la capacidad de poder traspasar y de transferir todo mi conocimiento a las personas con las que trabajo. Y 2, el diseño, la forma de entender el diseño de aquello que tú vas a operar en el mercado. Cómo vas a aplicar eso, cómo lo vas a operar afuera, va a marcar la diferencia. De alguna forma, lo que nosotros hemos hecho, que partimos desde cero, a hoy día, que nos permite saber que toda la metodología y todas las preguntas que nos hicimos tienen respuesta positiva en el mercado y en todo lo que estamos vendiendo hoy. Te digo yo, un poco en broma, un poco en serio, no desde yo, sino que nosotros creamos nuestros propios programas. Uno puede ponerse a investigar y puedes ir a explorar consultoras en Europa, en Estados Unidos, incluso en México hay referentes importantes de actividades de trabajo en equipo. Y te vas a dar cuenta, yo no podría hacer una lectura así general, de decir, oye, pero esto es lo mismo. Es que la diferencia no está en la actividad. La diferencia está en cómo tú haces eso, no en lo que haces. A nosotros hoy día, si tú dices, ¿por qué nos pagan? No nos pagan por hacer programas. A nosotros nos pagan por lo que sabemos. Nos pagan por cómo podemos asesorar a un cliente para hacer una experiencia específica. Y muchas veces hay experiencias que no tenemos en nuestro staff, el que tú puedes ver, de las 30 que están en la web, pues hemos hecho experiencias que no están ahí y que un cliente específico necesita, porque nosotros diseñamos y creamos nuevas experiencias. Y la certificación no está orientada a que ustedes se vayan con estos 10 team building y digan, listo, ahora tomo esto y lo aplico. La certificación está orientada a que a partir de ahí cada uno despegue a crear sus propios diseños, sus propias creaciones de programas de team building, para ver cómo ustedes, de lo que mejor saben hacer, puedan marcar la diferencia en su mercado. Y eso no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que Andrés Camus sabe, con lo que Andrés Camus trajo la certificación. Va a tener que ver con lo que cada uno de ustedes es capaz de lograr estando afuera con estas herramientas. Porque si no, te llevas el manual y lo guardas en tu casa y aplícalo cuando quieras y haz el team building que quieras. Pero la certificación está orientada a desarrollar la creatividad y el poder de diseño que cada consultor tiene y que muchas veces no hace por esto de la estandarización de los programas,
sino que a crear algo absolutamente nuevo, distinto, novedoso, de manera que las empresas cuando vean esto digan, ah, esto es realmente diferente. Por darte un ejemplo, hace poquito tiempo atrás me encontré con una consultora que hace cosas acá en Chile, que hace cosas con bambú, y creo que así se llaman, bambú algo, bambú.cl, búsquenlo. Busquen estructuras de trabajo en equipo con bambú. Y ellos metieron en Chile el tema de estructuras con bambú, y es lo único que hacen, programas de trabajo en equipo con bambú, donde además incorporaron toda la, digamos, la filosofía del bambú en Asia. ¿Ah? Entonces tiene todo un cuerpo de contenido simbólico que es muy poderoso y que está incorporado en esos programas. Y eso es único, no hay otra cosa igual. No hay otra cosa igual. Entonces, de alguna forma, y para terminar y cerrar la pregunta, es dar el puntapié inicial para que cada uno de ustedes lo haga, así como yo lo hice con los tambores hace más de 10 años. Hoy día ustedes, a partir de esto, es decir, es subir un nivel en lo que ya puedan estar haciendo, transformar ese nivel de lo que ya están haciendo a un nivel superior con otro tipo de experiencias que sean mucho más poderosas. Y ya por último, ahora sí, es la última pregunta. ¿Qué porcentaje de PNL y neuroventas abordas? ¿Qué porcentaje de PNL y... buena pregunta. Yo creo que voy a hacer el cálculo ahora porque la PNL está incorporada en todos mis procesos y la neuroventa está incorporada también en todos mis procesos de venta. Por lo tanto, si pensamos en la certificación, yo creo que vamos a ir entregando herramientas de neuroventas y de neurolingüística o de coaching durante el proceso. No he sacado la cuenta porque las tengo tan incorporadas que para mí son parte del proceso completo. No tengo capítulos especiales como para hablar de neuroventas o para hablar de neurolingüística, sino que están incorporados dentro del desarrollo de la certificación en cada una de las cosas, en cada uno de los discursos, en cada uno de los ejercicios que hagamos, en cada una de las conversaciones y reflexiones que tengamos. Eso. Perfecto. Pues ahora sí, Andrés, muchas gracias por todo tu conocimiento y por ser parte de este proyecto, ¿no?, que tenemos juntos. Muchas gracias a todos por participar.